Buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 26 o 25 primero. Bueno, vamos a esperar que terminen de saludar y vamos a comenzar con el estudio, ¿no? Bueno, oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Te rogamos que me guíes, por favor. Te rogamos que sea edificación para la iglesia, que sea en el poder del Espíritu Santo, quien nos ilumina, nos da claridad, nos habla a través de tu palabra revelada, Señor. Te pedimos que podamos ser edificados, exhortados, animados a hacer tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a mirar en Hechos capítulo 25, recordando algo de lo que Jaime estuvo enseñando. No escuché el tema esta vez, pero igual sé que tocó este capítulo, ¿no? Hechos capítulo 25. Y vamos a ver hoy la defensa de Pablo ante Agripa, pero también vamos a ver el testimonio, el pasado de Pablo. No vamos a ver todo el testimonio hoy, vamos a ver una parte nada más. Vamos a mirar ahí en Hechos 25, versículo 23. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa. Bueno, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Quién era Agripa? ¿Sí? ¿Y quién era Berenice? Ahora, si vamos a pensar en Agripa, Agripa venía de los Herodes. No sé, hasta en películas hemos visto los Herodes. No sé si Jaime explicó algo de eso. Bueno, entonces no lo voy a explicar, recordando un poquito. Y no sé si Jaime lo mencionó, pero Agripa y Berenice, ¿qué eran? Eran hermanos, eran hermanos. Y algo contradictorio y hasta molesto es pensar que impíos como esos que están en el gobierno romano, van a juzgar a un siervo de Dios. Es contradictorio, pero es así. Ellos eran pareja, pero eran hermanos. Era un caso de incesto terrible, ¿sí? De inmoralidad, pero al máximo. Algo que Dios detesta. Y sin embargo eran llamados ahí, dice el versículo 23, iban con mucha pompa, así como Hollywood, y gente muy bien presentada, con un montón de cosas que llevaban ellos en su vestimenta, en su presentación, y eso es totalmente contrario a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios hay sencillez, ¿sí? Y dice el texto: entraron en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Ya sabemos quién es Festo, no voy a explicarlo, muchas gracias. Versículo 24, entonces Festo dijo al rey Agripa, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros. O sea, vemos el auditorio, está Agripa con Berenice, con mucha pompa, y un auditorio. ¿Qué dice el auditorio? Todos los varones que estáis aquí, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Aquí vemos la protección de Dios, cómo Dios lo trajo hasta ahí. Va rumbo a Jerusalén, versículo 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Agripa conocía muchísimo de las costumbres de los judíos, ¿sí? Y por eso lo trajo, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque no veo razón por qué enviarle, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, tú que conoces un poco más de ese tema de los judíos, de las peleas entre ellos, entonces por eso le pidió que estuviese con él, ¿sí? Y vamos a ver a Agripa cómo le concede a Pablo hablar. Versículo 1, capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te concede hablar por ti mismo, cosa que no le permitían los judíos. Él habló, sí, predicó, pero cada vez que predicaba, recuerdan ustedes los saduceos,
y los fariseos una disputa ahí cuando Pablo habló sobre la resurrección, ya lo iban a matar, pero los fariseos se pusieron en favor de él porque es lo que él enseñaba de la resurrección. Y es uno de los temas que vamos a ver hoy. Dice el versículo 26, comenzó así su defensa, Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Aquí yo podría decir que hay un tremendo sermón en Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Cuando este hombre le dijo, te permito hablar. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué dice ahí? Extendió la mano. Ahora, ¿cuál era la condición de Pablo? ¿Cómo iba él? Él estaba encadenado. Ahora, ¿se imagina usted con las manos y encadenado? Lo hizo en señal de, por favor, silencio, voy a hablar. Es una predicación, un siervo de Dios encadenado, acusado. Qué tremendo testimonio el de Pablo, jugándose por Dios, dando testimonio del Señor. Y hay un pasaje en Efesios, hay muchos, escogí uno, Efesios capítulo 3, vamos a leerlo ahí, versículo 1, que le habla a la iglesia de Éfeso. Por esta causa, no voy a hablar del tema, yo, Pablo, ¿qué dice? Prisionero. Pero prisionero, y vamos a ver que la mayoría de gente que está en la prisión por asesinato, por violación, diferentes razones, algunos injustamente. En el caso de Pablo, prisionero, ¿por qué? De Cristo Jesús. Por vosotros, los gentiles. Por predicar el evangelio. Por hablar la verdad de Dios. Pablo, prisionero de Cristo. ¿Sí? Y dice el versículo 2, me tengo por dichoso, en otras palabras, me siento bien librado, en el griego, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado, que me traen a cuenta por los judíos. Me siento dichoso. Mira, a veces traemos personas a la congregación y nos gozamos de verles y pensamos, alguna vez alguien dijo, no, yo vine, me invitaron y como que están haciéndole un favor a la iglesia. Mire, Agripa va a escuchar nuevamente el mensaje. Yo podría decir que Agripa tendría que decir, me siento que dichoso, privilegiado. Pero no, él estaba en su mundo de lujo, con mucha pompa, en un pecado terrible, juzgando a un siervo de Dios. Y Pablo con toda humildad dice, me siento dichoso. Ahora, es un privilegio predicar el evangelio, y uno se siente dichoso por predicar el evangelio. Pero realmente el contexto es ese. Ahora, cuando se tratan problemas dentro de la iglesia, ¿cómo se debe manejar los problemas de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura? Porque la Biblia nos da instrucciones de todo. Vamos a Corintios, ya lo estudiamos, 1 Corintios capítulo 6. ¿Sí? Si hay problemas entre los hermanos, que lo hay porque somos pecadores, a veces hay un malentendido, o alguien actuando mal, o un falso hermano entre las ovejas. Dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Aquí no está mencionando específicamente que puede ser una deuda, en el contexto puedo sacar casi que esa conclusión. Alguien le prestó, he visto personas que han defraudado a su hermano, lo han robado, y Dios da consejos de cómo actuar. Entonces, me estafó esta persona, le presté, a mí ya me pasó, ¿sí? ¿Y qué hago entonces en ese caso? Ahí aprendí esto y me quedó grabado. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. En la iglesia hay hombres capacitados con la palabra de Dios que pueden dar curso a cómo actuar en una situación de conflicto entre hermanos. Bien sea que lo engañó en un negocio, puede ser que habló mal de él, tantas cosas que a veces se presentan en la iglesia. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois digno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
las cosas rutinarias de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¡Qué testimonio! Y ahí continúa hablando, ¿no? Y habla de varios pecados. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo manejar los problemas. Aquí vemos una situación en la cual Pablo no podía actuar diferente. Él fue llevado, perseguido por causa de Cristo. Él estaba encadenado por causa de Cristo. Y él mismo en su humildad dice, ¡qué privilegio! Haciendo alusión así, hay una persona que conoce la costumbre, los pleitos que hay entre los judíos, la religión judía, etcétera. Pero nosotros como creyentes, como iglesia, viene bien a mirar esto y recordar lo que hemos estudiado en 1 Corintios. Las situaciones se manejan a través del liderazgo espiritual con la palabra de Dios, porque hay instrucción bíblica, ¿sí? Vamos a continuar con versículo 3. Dice, mayormente, o sea, el grado más elevado, es lo que quiere decir, porque tú conoces todas las costumbres, y la palabra costumbres en el original significa los pleitos y cuestiones, debates entre unos y otros. Nada más ponemos, ahí había 3 grupos religiosos, pero vamos a poner los 2 más resaltados. ¿Cuáles eran los grupos religiosos que más resaltaban en Israel? Fariseos y saduceos. Eran más los saduceos en número, pero los fariseos eran más temerosos en su comienzo, después se volvieron unos legalistas terribles. ¿Sí? Y dice que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas, o sea, escucha es lo que está diciendo en el original, porque a veces uno, aquí mismo de pronto hay alguien que está pensando, ahorita me toca ir a hacer el almuerzo, y está pensando en qué va a comprar en la tienda o qué sé yo, y de pronto no está escuchando, sino que está oyendo ahí muy superficialmente. No, le está diciendo, presta atención, escucha. Y dice, con paciencia, con largura de ánimo. ¿Qué quiere decir? Mira, voy a tomar mi tiempo, por favor, dame ese tiempo largo y ten paciencia para que puedas entender lo que quiero decirte. En mi defensa. Eso es lo que Pablo está presentando acá, ¿sí? Y en 1 de Pedro capítulo 2, vamos a 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a mirar desde el versículo 13, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Esto quién lo escribió? Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos en la iglesia, pero también ¿qué? Temed a Dios. Ahí está el centro. Si yo temo a Dios, voy a hacer lo último que dice ahí, honrad al rey. En nuestra nación, y creo que casi todas las naciones, ¿quiénes lideran las diferentes naciones? Hombres impíos, hombres que no tienen buen testimonio. Y entonces, si tenemos que pensar en nuestro presidente, tenemos que orar por él. Tenemos que orar, es más, en epístolas pastorales, Pablo lo enseña también, este hombre Pablo, de quien hablamos hoy, y está hablando de cómo debemos orar, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por nuestras autoridades. Y esa actitud de Pablo es un tremendo testimonio. Está al frente de personas que llegaron con mucha pompa y un montón de pecados censurables, horrendos, pero guardando su compostura, como un siervo de Dios. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Yo a veces he escuchado, y lo he dicho en nuestro transcurrir de la vida, ¿y usted qué viene a decirme si usted es peor que yo? ¿No le ha pasado o no lo ha dicho alguna vez? Usted me viene a hablar si usted es peor que yo. Y realmente el presidente y toda esa gente es peor, mucho peor que cualquiera de nosotros.
¿sí? Y sin embargo Dios habla de una posición como iglesia, orar por ellos, orar por la salvación de ellos. Están ciegos, no tienen a Cristo. Y debemos orar por ellos. Y el beneficio de orar por ellos es para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso dice en Timoteo, ¿no? Que no voy a leer por tiempo, ¿sí? Vamos a ver, ya vimos así un pantallazo rápido de lo que es Agripa y cómo le concede a Pablo el hablar. Pero yo mirando las escrituras digo, qué privilegio de Agripa poder escuchar a Pablo acerca de la salvación, acerca de por qué lo cuestionaban a él, y él va a tomar el tiempo para lo que Dios le había dicho en su palabra. Es necesario que prediques. Te voy a llevar a Roma, ¿sí? Para que, así como le has predicado a los judíos, así como has predicado a los gentiles, también lo hagas a los gentiles en Roma. Y vamos a ver versículo 4, el pasado de Pablo. Todos tenemos un pasado. Pablo tiene un pasado, ¿sí? Y vamos a ver versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud. ¿De dónde era Pablo? Tarso. ¿Pero a dónde la pasaba Pablo? Dice ahí, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio, en su inicio, pasé en mi nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Y cuando él dice la conocen es porque él era reconocido ante los judíos. Él era conocido delante de los judíos, ¿sí? Se crió en Jerusalén y a él le acusaban de hereje. Esa era la acusación. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice ahí el texto: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén. ¿Instruido a quién? ¿A los pies de quién? ¿Recuerdan quién es Gamaliel? Era el profesor de todos ellos. ¿Recuerdan cuando a los apóstoles los iban a matar los líderes religiosos? ¿Qué dijo Gamaliel? Mucho cuidado, estamos luchando contra Dios. Si este consejo es de Dios, y habló de dos personajes, creo que Teudas y Judas, no, mi memoria es malísima, y estos hicieron una sedición, algunos le siguieron, murieron y se esfumó. Pero si este consejo de Dios, nadie lo va a poder ¿qué? Desbaratar. Y ese consejo es de Dios. Han pasado cuántos siglos y prevalece la palabra de Dios, prevalece el mensaje de Dios. Y así evitó Dios a través de este hombre. ¿Qué evitó? Que mataran a Pablo, a Pedro, perdón. Contextos de Pedro. Ahora dice aquí la escritura que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el hombre más reconocido. Algunos historiadores dicen que Pablo iba a ser el sucesor de Gamaliel, porque era aventajado en el judaísmo. Era conocedor y celoso de la doctrina. Y algo que quiero que ustedes sepan de los fariseos, este grupo, 170 años antes de Cristo, era un grupo fiel en la doctrina. Era un grupo fiel en la doctrina. Era un grupo que buscaba agradar a Dios. Pero después de esos años se fueron diluyendo y cayeron en un legalismo terrible, tanto que el Señor los acusó a ellos, porque ya eran los más fuertes en la palabra. Los saduceos eran terriblemente, como decir hoy los liberales, ¿no? Que permiten todo en la iglesia, que no defienden la doctrina. No, los fariseos eran celosos en la doctrina. Tenían claro la resurrección. Tenían claro todo lo que enseñaba la Biblia, pero no tenían reconocer a Cristo y comenzaron ¿por qué mataron al Señor Jesucristo? Según dice la Biblia. ¿Por qué? Por envidia, en incredulidad. ¿Por qué mataron a Esteban? Por su celo religioso. Y hoy vamos a tratar de mirar, o vamos a mirar más bien, algunos detalles que son fundamentales para nuestro estudio, ¿no? Vamos a ver en Hechos 22, el versículo 3, o continuando, ¿no? Dice, estrictamente conforme al final del versículo 3, conforme a la ley de nuestros padres. ¿Cuáles son los padres? Los antiguos. Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Dice,
a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y si eran celosos, pero ya de una religión, ya se habían desviado totalmente. Tanto que quiero hacer una reseña. Vamos a ver en Filipenses, por favor, Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Y vamos a mirar ahí algo en Filipenses. Y vamos a considerar versículos 1 al 10. Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí comienza a hablar de los judíos, para que lo menciono antes de leerlo para que ustedes lo sigan. Guardaos de los perros. ¿Recuerdan ustedes cuál era la actitud de los fariseos o los judíos en general con respecto a los gentiles? ¿Qué les decían? Perros. Y sarcásticamente, Pablo en ese texto, hablándole a los judíos, habla de los ¿qué? De los judíos religiosos, hablándole a los gentiles. Guardaos de los perros judíos, es la idea, de esos líderes religiosos que mataron al Señor de gloria, es la idea. De los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, habla de la circuncisión, que obligaban a las personas a que tenían que circuncidarse si querían ser parte de ellos, que eso sí en el pasado era válido, pero ya en esa dispensación no. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en esas señales de circuncidarse, bueno. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y explica por qué. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Cuando Pablo llegó a Cristo, en Hechos capítulo 9 se menciona, dice la historia que aún sus padres lo desheredaron. Era una vergüenza para ellos. Él perdió su herencia, todos los de su nación, los judíos religiosos, se convirtieron, después de ser sus amigos, aliados contra Cristo, en los enemigos de él. Dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes qué significa Cristo? ¿Qué significa? Él es el ungido de Jehová. Habla de la divinidad, habla de que Cristo es Dios. Y cuando habla de Jesús, habla de la humanidad, pero sin pecado. La palabra Jesucristo significa 100% hombre, 100% Dios. Y eso lo entendían los judíos. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo ¿qué? Por basura para ganar a Cristo. Y ser aliado en Él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Y aquí está mencionando es cómo los judíos en su ignorancia y su celo estaban diciendo que el cumplimiento de la ley hacía que ellos fueran salvos. Pero la ley, ¿para qué fue dada? Ya lo estudiamos en Romanos. Bueno, Romanos no hemos estudiado aquí, pero sí hemos estudiado Gálatas. Para mostrar el pecado. ¿La ley es buena o no? Es santa. ¿Pero la ley salva? No. La ley reseña la condición del hombre. Y ellos, los judíos, estaban enseñando que el cumplimiento de la ley hacía que fueran salvos. Y nadie puede cumplir la ley porque todos somos pecadores. ¿Sí? La justicia de Dios es por Cristo, quien pagó el precio de nuestros pecados en el madero. Y al creer en Él, somos justificados, somos declarados justos por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Continuando, vamos a ver en Mateo capítulo 23 lo que el Señor, cuando vino a hacer su ministerio previo a la cruz, en su inicio, en su ministerio,
habló de los fariseos. Voy a mencionar algunas cosas que él habló de los fariseos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y vamos a mirar desde el versículo 1. Inicialmente vamos a ir saltando otros textos, sin explicar totalmente, porque no puedo, pero sí mencionar. 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, 23:1. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, ¿qué deben hacer? Guárdenlo, porque sí conocen. Hacedlo, mas no hagáis conforme ¿qué? A lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Eso es religión, ¿no? Decir y no hacer. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas, ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, antes hacen todas sus obras ¿para qué? ¿Para qué dice? Mucho cuidado con eso, Dios detesta esas cosas. Hacer algo para ser vistos es querer ser reconocido. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 13. Mas hay, sin H, ¿qué es? Juicio. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, y les da un calificativo. ¿Qué les dice? Hipócritas. Hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos estaban obstinados en estorbar la predicación del evangelio. Ellos que conocían las profecías, y vamos a mencionar algunas profecías, ellos que sabían que Cristo tenía que resucitar, e iba a morir y resucitar, negaban la resurrección de Cristo, negaban que Cristo es Dios. Y al negar ellos se cerraban la oportunidad para sí mismos y negaban la oportunidad a aquellos quienes les seguían como líderes a ellos. Era algo gravísimo. Y Dios lo dice ahí, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Nuevamente, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, o sea, las personas vulnerables, pobres, las robaban, en cambio de ayudarlas, le hacían un daño económico terrible. Y como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El infierno va a haber mayor condenación, por eso van a ser juzgados según sus obras, y todos van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Hablando de ese juicio terrible del trono blanco, habla de la santidad de Dios, donde van a querer huir y no van a encontrar lugar, dice Apocalipsis, en capítulo 21. Y van a ser juzgados según sus obras. A mayor luz, mayor condenación. Es en ese contexto que se habla. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez ¿qué? Lo remarca y lo repite. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Les enseñan sus doctrinas equivocadas, su legalismo extremo, y que pueden ser salvos por las obras de la ley sabiendo que nadie lo puede cumplir. Versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos. ¿Saben lo que es un ciego guiando a otro ciego? ¿A dónde lo va a llevar? Al piso, ¿no? Ojalá al piso, por ahí hay un hueco, no sé dónde. Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ya habían hecho un negocio, una religión, ¿sí? De la ley. Era un negocio tremendo. ¿Recuerdan cuando el Señor llegó y vio a los cambistas y botó esas mesas, se enardeció en su ira santa por el pecado de ellos que tenían un negocio en el templo? Bueno, ese es el contexto. Vamos a mirar un poquito más adelante, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosto y traigáis el camello. Ahí de vosotros, escribas y fariseos, versículo 25, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Qué le está diciendo? Están robando y haciendo ¿qué? Cosas de injusticia. Hipócritas, y les dice hipócritas. Y odiaban a Pablo, al Señor Jesucristo. Y después con Pablo tomaron lo mismo, porque Pablo les predicaba. ¿Sí? Y la predicación del Señor era puntual y era concreta. ¿Sí? Vamos a continuar. Versículo 6. Volvamos a nuestro texto. Hechos, capítulo 26, versículo 6. Y ahora, ¿sí? Voy a leer versículo 5, no sé si lo expliqué. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, atestiguarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Sí? Dice aquí, y ahora por la esperanza. Y cuando habla de la esperanza está diciendo por el placer y la expectativa, el anhelo de la vida eterna. Hoy compartía con unos hermanos acerca de esta verdad, la eternidad. La eternidad. Nosotros debemos caminar como habla en Hebreos de los héroes de la fe, que dice sin recibirlo, las mujeres recibieron a sus muertos. Y habla de los héroes de la fe, dice que los saludaban sin haberlo ¿qué? Recibido. Y eso los mantuvo a ellos y se jugaron por Dios. Miren, la fe es la manera en la cual podemos agradar a Dios, y la esperanza de la vida eterna es la que sostiene al creyente. Hoy en día hay muchas enseñanzas como cree en Cristo y tus problemas se acabarán. Nosotros como iglesia de sana doctrina tenemos claro eso, pero a veces en nosotros está, Señor, yo estoy actuando bien, yo vivo de una manera que te agrada, entonces yo creo que tú me vas a bendecir, y todo lo que es bendecir lo vamos a llevar a la parte económica. Y resulta que no es así necesariamente. Dios es bueno, y por eso podemos decir, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, son muchos, pero a veces por causa de Cristo debemos padecer. A veces por causa de Cristo vamos a padecer. Y en Hechos capítulo 25, versículo 19, dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí está el problema y el meollo del asunto. La predicación de Pablo era, en Hechos capítulo 9, no vamos a leer, después lo buscan ustedes. Cuando Pablo llegó a Cristo, previamente le dijo a Ananías, es necesario que este hombre dé testimonio, ¿sí? Él le va a mostrar todo lo que él va a sufrir por causa de mí. Y él en su predicación, ¿qué decía? Se esforzaba diciendo, Cristo es Dios. Cristo es Dios y Cristo resucitó. Hechos capítulo 9 lo pueden leer después. Cristo es Dios. Y cuando más lo criticaban, dice que más se esforzaba en decir Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y ese es el tema y el meollo del asunto. Fíjense ustedes el pasaje que acabé de leer, Hechos capítulo 25, versículo 19, perdón. Sino que tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión. Y de un cierto Jesús que ya muerto. El que Pablo afirmaba estar ¿qué? Vivo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él tenía una convicción como ellos y él los entendía y por eso les habló de esa manera. Pablo pensaba que Cristo era un falso. Pablo pensaba que Cristo había muerto y Pablo entendía que Cristo no había resucitado. Y cuando iba camino a Damasco, dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, un resplandor del cielo. Un resplandor del cielo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Y aquí hace un término que lo he explicado aquí alguna vez. Era la costumbre de los campesinos que ponían en el palo
algo puntiagudo, ¿sí? Para cuando un animal era terco y no quería obedecer, lo aguijoneaban. Y Pablo había visto la obra de Cristo. Pablo dice la escritura en Hechos, que ya lo estudiamos, que un hombre de Dios como Esteban murió a los pies de Saulo. ¿Quién es Pablo? Y Pablo participaba en eso. Y él aún dio su voto, eso lo vamos a leer ahora, en cuanto a cómo perseguir y matar a los cristianos. Ese es el pasado de Pablo. Y dura cosa te es dar coges contra el aguijón significa que Pablo vio y era contemporáneo del Señor Jesucristo. Él supo de la cruz. Él supo las palabras del Señor. Pablo vio después de eso cómo hombres dieron su vida por causa de Cristo, Esteban y muchos más. Y él los perseguía, es más, pidió cartas de los principales para llevarlos ¿a dónde? A las ciudades extranjeras. Iba rumbo a que en Hechos capítulo 9, ¿a dónde iba? A Damasco. Dice, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos. Y los obligaba a blasfemar, a hablar mal de Dios. Y saben, yo ya tengo mis años. Cuando llegué a Cristo, alcancé, no sé, se me perdieron, para mí era muy bueno tenerlos, el boletín del prisionero. De pronto los hermanos más viejos, no sé si se acuerde alguno, en la antigua Rusia. En la antigua Rusia hay algunos testimonios de hombres de Dios. Uno de ellos que recuerdo es que llegaban a las congregaciones de parte del gobierno de la antigua Rusia, no estoy hablando de Rusia hoy en día, ¿sí? No sé si haya algo así todavía, pero de esa manera creo que no. Y llegaban y decían, bueno, ¿quiénes de ustedes son creyentes? ¿Quiénes de ustedes creen en Cristo? Se quedan acá y van a morir. Y le dan la oportunidad para que algunos salieran. Y mataban a un montón de creyentes por causa de Cristo. Yo digo, a veces sería bueno que pasara eso. ¿Cuántos estaríamos acá si supiéramos que nos van a perseguir, que nos van a torturar y nos van a matar por identificarnos con Cristo? Hay una canción que dice, quiero identificarme con Cristo. ¿Sí? Y la iglesia ha pasado por diferentes etapas en su historia, y una de esas fue esa tan terrible, en esa época, que torturaban a los verdaderos creyentes. Y eso fue lo que se vivió con Pablo. Pablo iba casa por casa golpeando, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a los que se identificaban como creyentes. ¿Quién se iba a identificar como creyente en esa época? Los verdaderos creyentes. Hoy en día cualquiera es creyente, cualquiera va a una iglesia. ¿Me siguen? Ese es el contexto, mis queridos, porque a veces uno lo lee muy fríamente. Ese es el contexto de la iglesia primitiva. Y en este capítulo, los líderes religiosos estaban seguros que Cristo, primero, no era Dios y estaba muerto. Por eso les digo que cuando estamos predicando el Evangelio, la gente no niega, porque la historia lo avala, Cristo murió. Pero a muchos les parece imposible, como los saduceos, que eran los más, los liberales, que eran los más. ¿Cuál resurrección? ¿Usted está loco? ¿De qué está hablando? La resurrección es el tema final de la predicación del Evangelio. Si nosotros no predicamos que Cristo resucitó, no estamos predicando el Evangelio. Y aquí en ese texto, que lo vuelvo a leer, versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, pero puntualmente, ¿cuál era? De un cierto Jesús. Le cuenta este hombre a este rey, ¿sí? De un cierto hombre llamado Jesús, que él murió, que era una historia de ese entonces muy conocida. El que Pablo afirma que está vivo. Y Pablo entendía su auditorio porque él también fue perseguidor, él también estaba en incredulidad, pero él había conocido a Cristo. Hechos capítulo 13, vamos a leer versículo 27 en adelante. Hechos capítulo 13, versículo 27, dice así la palabra de Dios: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús,
Estaba aquí Pablo y Bernabé en Antioquía, ¿no? Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Recuerdan ustedes la historia? Es conocidísima. Y en el Antiguo Testamento hay muchísimos libros que hablan de eso, muchos textos, perdón, que hablan de eso. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, dice el texto ahí, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. ¿Recuerdan que el Señor se presentó a más de 500 personas con pruebas indubitables? Hasta Tomás mencionó algo cuando le contaron, dijo, no, si yo no lo viere y si no lo tocare no voy a creer. ¿Recuerdan? Él se presentó, porque el Señor sabía que lo que más iban a atacar, y hoy en día atacan, es que Cristo, ¿cuándo resucitó? Versículo 32, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Una promesa hecha a quién? En el Antiguo Testamento, en Isaías, Jeremías, Oseas. Hay un montón de libros y textos que hablan de eso que iba a suceder, que Cristo iba a resucitar. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Salmo 2:7 dice acá mi Biblia, como referencia. ¿Lo quieren leer? Por favor, Jaime. Lo busca y sigo leyendo para por tiempo ganar tiempo. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a él se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Ahora sí, por favor. Y ahí está hablando de Cristo y está tomando esos textos. Ahora dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por favor, Eddie, Salmo 16:10. Aquí en el libro de los Hechos se menciona y se toma del Antiguo Testamento diciendo, así fue escrito. Ustedes lo tienen. Cuando leen la ley de Dios, es más, cuando el Señor Jesucristo vino y tomó algunos textos, ¿recuerdan ustedes uno que mencioné aquí de Lucas? Haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y cuando él leía y decía que va a venir humilde, manso, y hay una coma. Y después vendrá, ¿qué? Un tiempo futuro, a juzgar. Y cuando él leyó hasta donde estaba la coma, todos se quedaron ahí sentados mirándolo, que se sentaba y dijo, pero ¿por qué no terminó? Y él dijo, esto se ha cumplido. Él vino a este mundo, Cristo, en humildad, para dar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, como dice el texto ahí. Y quedó pendiente el juicio, y está escrito y sin embargo no lo podían asumir. ¿Qué dice este Salmos 16:10? Cosa que los saduceos negaban absolutamente, que es resurrección, pero los fariseos la defendían. No permitirás, ¿qué dice el texto? Que tu santo Cristo vea ¿qué? Corrupción. Él estuvo 3 días y resucitó, pero sin corrupción. Se cumplió y sin embargo atacaban a Pablo por, como decían los gentiles en este caso, que estaban juzgando un tal Cristo, que él fue muerto y él dice, Pablo dice que resucitó. Pero Pablo tomaba las escrituras, le leía el Antiguo Testamento y les explicaba de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Vamos a considerar por qué causa realmente estaban, según lo que estamos estudiando, leyendo a Pablo. ¿Por qué causa? Por predicar la resurrección de Cristo. Porque al hacerlo están reconociendo que Cristo es Dios y que ellos lo habían matado. ¿Recuerdan ustedes que ellos estaban preocupados en base al conocimiento con base al conocimiento que tenían de las Escrituras? Cuando Cristo murió, que fue asesinado, pero murió, él dio su vida por nosotros y fue llevado al sepulcro. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué hicieron ellos para evitar? Porque dijeron, es que él dijo algo, que iba a resucitar al tercer día.
pusieron guardias. No, vamos a poner guardias. ¿Para qué? Para que no digan que sus seguidores, que Cristo resucitó y digan que Él es Dios. ¿Y cómo podían sustentar eso si la tumba estaba vacía después? Porque ellos conocían la Escritura. El problema era que no creían. Estaban pegados a su religión. Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1. Versículo 11. Según el glorioso evangelio, evangelios son las buenas noticias del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Primera Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Nuestra qué? Ahora, Pablo en una argumentación dice de la esperanza, si no es esperanza, ¿qué esperarlo? La esperanza habla de lo que está pendiente para recibir. Hablando del amor, en 1 Corintios dice, ahora está la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor es el amor. Y dice que después la esperanza ya no va a estar. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor. La esperanza es algo venidero. Ahora, la esperanza es que la que nos sostiene a nosotros en la fe. Hay un hermano que posiblemente tenga cáncer en la iglesia. Hay dos hermanos, pero uno que es muy probable ya en estos días, y él está fortalecido en el Señor. Hoy compartí algo de la esperanza y estaba quebrado pensando, voy a estar con mi Señor. Ahora, si usted no tuviera esperanza, si no tuviéramos esperanza, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? ¿Cuál es la esperanza? Cristo venga por nosotros. Vamos a estar con Él. Ahora, piensen en algo, porque ¿de qué sirve estudiar la Biblia y volvernos cabezones espirituales? Tenemos que aplicarla a nuestra vida. En este paso, en este mundo, vamos nosotros caminando, ¿sí?, hacia la eternidad. En este tiempo nosotros vamos a dejar huellas. Va a haber un tribunal allá que se llama el tribunal ¿de qué? De Cristo para la iglesia. Y vamos a estar por siempre con el Señor. Entonces, vivamos el presente mientras este pequeño tiempo, mientras estamos con vida, agradándole a Él. Porque después vamos a estar por la eternidad con el Señor. Este es el tiempo en el que Dios quiere que actuemos. Somos la luz, dice la Escritura. Yo estoy leyendo con mi esposa toda la Biblia. Ayer pasamos por Josué, llegamos a Jueces, y Josué murió a los 110 años. Y yo miraba cómo los antiguos vivían 800, 900 y pico. Después Josué a los 110 años, Moisés también a los 110 años, David a los 70 años. Y hoy en día lo máximo tal vez son 100, 102 son casos puntuales, pero promedio son 70 años. Y algunos pasan, obviamente. ¿Qué son 70 años? Voy a preguntar a ustedes, y quiero que esto es una aplicación. ¿Qué son 70 años en nuestra expectativa de vida comparado con la eternidad? ¿Qué son? ¿Vale la pena desgastarnos por el Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena vivir piadosamente para Dios? Porque después vamos a estar sin relación con el pecado por la eternidad. Y ahí no va a haber oportunidad de cambiar el pasado. ¿Y va a haber diferenciación? Sí, va a haber diferenciación entre los piadosos y los que no fueron muy piadosos. Vamos a entrar al cielo por la gracia de Dios, porque no es por mérito, no es. Pero sí va a haber galardones, va a haber coronas, mis queridos. Caminemos de tal manera que las obtengamos. Es el tiempo de oportunidad. Es corto. Si usted piensa vivir 100 años y puede, es corto comparado con la eternidad. La eternidad es atemporal, en la eternidad no hay tiempo, empezando por ahí. ¿Sí? No hay tiempo. De nada nos sirve saber todas esas verdades si no aplicarlas a nuestras vidas. Salmo 145, mire lo que dice el salmista David, conocidísimo, es un cántico, todos los salmos son cánticos, cánticos que cantan verdades del Señor. Y este Salmo 145, que lo sabemos creo que de memoria muchos, por lo menos del comienzo, dice David: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cuánto tiempo?
para siempre. Y para siempre. Esa es la perspectiva de un hombre piadoso. No es menos. Esa debe ser su perspectiva. Eternamente y para siempre te alabaré, Señor. Te alabaré. Otro pasaje. Salmos, capítulo 18. Salmo, capítulo 18. Y todo esto lo conocían los religiosos. Salmos, dije 18, estaba buscando 118. Salmo 18. Dice versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hace una comparación con las fortalezas que ponían en defensa contra los enemigos, inexpugnables. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Y en ti confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fortaleza mía, mi escudo. ¿Y la fuerza de qué? De mi salvación, cantaba el salmista. Otro pasaje, Primera de Corintios capítulo 1, que ya ese libro lo estudiamos. Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a ver versículo 7. La parte final, bueno, lo voy a leer. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando. Los dones es para el servicio mientras estamos en la iglesia. ¿Esperando qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha vivido en otro país, o si hay muchos colombianos que se están yendo, ¿no? Por lo menos conocidos o lejanamente conocidos se han ido del país en este tiempo. Si usted se va para otro país, si supongamos va a empacar maletas y se va para otro país, España, por ejemplo, que sé de unos familiares que se fueron. ¿Qué haría usted previo antes de ir a ese país? Usted tiene sus hijos, ¿cómo? Alistar maletas, averiguar cómo es el clima, si son las 4 estaciones, cómo son las costumbres de ellos, la escuela para los hijos, el colegio para los hijos, cómo es, la comida, los horarios, cuánto es el salario mínimo, la moneda, en que mi hermana mandó unas fotos, unos videos de el transporte muy diferente acá, y todo uno quiere tener una información. Tenemos que estudiar del cielo también, y la Biblia nos habla del cielo. En Hebreos dice que es un lugar. No voy a leer los textos, pero en Hebreos dice, o vamos a leer uno al menos, Hebreos capítulo 1, vamos a leer Hebreos capítulo 1. Ese es el lugar que tenemos seguro, los que hemos confiado en Cristo. Versículo 3, el cual siendo, dice Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos el ministerio del Señor. El ministerio del Señor es un ministerio de intercesión. En Juan capítulo 14 dice el Señor antes de la cruz, no se turbe el corazón de ustedes, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, el Padre cree en mí también, yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, y una de las características capítulo 2 de Apocalipsis, Dios es veraz, Él nunca miente. Dios siempre dice la verdad. En la casa, en el cielo hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. El cielo es real y es un lugar. No es algo simbólico, no es algo imaginario, es un lugar. Y Dios lo tiene preparado. Lo añoramos. Yo añoro el cielo. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículos 2 al 9. Habla de la experiencia de Pablo. Conozco a un hombre en Cristo y habla con humildad, ¿no? Él no dice, yo fui al cielo, no. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue apoderado, arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, según la Escritura, es la morada de Dios, ¿sí? El segundo cielo son donde están, ¿qué?
las estrellas, y está el cielo, que es la atmósfera. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inexpresables, inefables, que no es dado al hombre predicar o expresar o dar a conocer. Los detalles del cielo no los dio Juan. Juan sí habló calles de oro, habló de que ya no va a haber ¿qué? ¿Qué es lo que no va a haber en el cielo? ¿Cómo? Bueno, muy bien. De tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo, versículo 5, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, fragilidades, enfermedades, etcétera. Eso son las debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Él está hablando de su experiencia de haber visto, fue trasladado por Dios y le mostró el cielo. Y yo entiendo en parte en mi limitación humana que Dios lo llevó para mostrarle, así como en Hechos capítulo 9, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos y tuvo un encuentro con el Señor, y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a los cristianos, bueno, Dios se identifica con ellos, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Y quién eres, Señor? Y fue cuando él entendió que Cristo había resucitado. Y entonces Dios lo llevó al desierto y durante algún tiempo, que dice la Escritura en Gálatas, él recibió instrucciones de la doctrina que nos da. Y él fue trasladado y Dios le mostró el cielo y vio que es real. Y él, después de regresar, él mismo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es una experiencia que él tuvo, explica acerca del cielo. Y por eso él daba su vida porque sabía que era real. El cielo es un lugar real. El cielo es un lugar real. Y él se jugó su vida predicando el evangelio. Y Dios le dio esa revelación a él, entiendo, y mucho más el Señor sabe por qué, y lo podremos ver en la medida que estudiamos la Biblia, porque él le iba a predicar a un grupo de personas iguales a él, que consideraban a Cristo que había muerto y que no había resucitado. Y le estaba mostrando que sí el cielo es real, y que se jugara la vida por eso. Si usted y yo tenemos esas fuertes convicciones, ¿qué nos importa este transcurrir tan corto comparado con la eternidad? Ese es el contexto de lo que yo puedo entender en mi limitación, en lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo vio el cielo y le fue dado un aguijón en su carne, ¿para qué? Para que no se enaltezca, porque a veces cuando conocemos algo hacemos esto y nos hinchamos. Es que yo sé mucho. No, un siervo de Dios tienes que estar ahí esperando que Dios actúe con su palabra, porque su palabra es la que es poderosa. Y Pablo estaba predicando algo que es real, el cielo es real. El cielo es real. Por eso en la predicación tenemos que enfatizar, Cristo resucitó. Y el problema y el meollo del asunto de estos judíos religiosos era que ellos no creían que Cristo había resucitado. Y Pablo los entendía. ¿Sí? Pablo los entendía. Primera Tesalonicenses, otro pasaje conocidísimo que hemos estudiado aquí también. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no está diciendo que va a ser una trompeta, es una manera de presentar. Yo lo expliqué alguna vez cuando había de parte de Dios con Moisés en su liderazgo el llamar a esa nación grandísima y estaban todos juntos. Habían diferentes sonidos de trompeta, si era para la guerra había un sonido, si era para convocación y hablar todo el pueblo había otro y así sucesivamente. Entonces va a sonar trompeta, habla del llamado de Dios, dice trompeta, ¿dónde íbamos? Mirando, versículo 16, dice, descenderá del cielo, del tercer cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto en estos siglos, que ya van más de 20 siglos, de todos los que han creído, van a resucitar con un cuerpo ¿qué? Incorruptible, primero. Va a ser casi que simultáneos. Ahí, luego nosotros, según el texto es menos de un segundo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, apoderados, tomados por el Señor, juntamente con ellos, con los que murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así que, estaremos ¿qué?
siempre. Pregunto, ¿es su convicción? Esos judíos religiosos no creían esto. Esos judíos religiosos, menos los saduceos, los judíos que tenían la revelación, que veían que tu santo no verá corrupción, que veían Isaías 53, él fue llevado a la cruz como cordero al matadero y hablaba de la resurrección, el linaje de Cristo será muchísimo. No creían en Cristo. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra siempre significa el siglo todas las veces. Escuchen, en el griego, el siglo todas las veces. ¿Qué significa? Siempre. Usted, mi querido, tiene esa convicción de que va a estar con el Señor siempre. Si no es así, examine su fe en la revelación, porque nuestra fe es basada en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Lo que la Biblia dice, si usted no tiene la convicción de que va a estar por la eternidad con el Señor, posiblemente no es salvo. Evalúe. Todo creyente tiene esa esperanza. Por tanto, en base a esa esperanza, en base a esa verdad, mientras estamos en este mundo, todos nosotros debemos alentarnos, que es llamar cerca para consolar. Hermano que pasó una situación de enfermedad, vamos a estar cerca, vamos a consolar con estas palabras, con estas promesas, que perdió un hijo, que tiene cáncer, consolados unos a otros. ¿Con qué? Estas palabras, vamos a estar siempre con el Señor. ¿Es su convicción? ¿Es su convicción? Perdónenme la reiteración de la pregunta. Sí es la mía. ¿En quién? En Dios, en su palabra. O si no, de pronto somos solamente ¿qué? Religiosos. Y criticamos a los fariseos, pero estamos igual. Debe ser la convicción de cada uno de nosotros. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Miren, en el cielo no va a haber muerte. La muerte es la consecuencia, el castigo por el pecado. Así como en Adán entró la muerte en nosotros por generación. La muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 12, creo que es. No, 12 no. 5:12. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber muerte, mi querido. Algo que el hombre le tiene miedo a la muerte. Casi todas las personas le tienen miedo a la muerte. Unos más que otros. Yo de alguna manera le tengo, pero no le tengo pánico a la muerte, porque la muerte es un castigo de todas maneras. Pero es que el creyente sabe que la muerte es un paso ¿qué? Y Pablo, ¿qué dice de ese paso? Muchísimo mejor. Presente a Cristo, ausente en cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. La tenía clara Pablo y nos lo transmite. Y de pronto uno dice, ¿pero cuándo? Ahí está en la Biblia, leámosla, estudiémosla. Tomémosla como convicción en nuestra propia vida. Otro texto, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, y comparado con la eternidad es leve, aunque sea fuerte para nuestra humana debilidad. Segunda de Corintios 4, 17. Produce en nosotros un cada vez más que excelente y eterno peso de gloria. Yo estaba al lado de mi querido hermano, yo estaba sentado a este lado hoy en la mañana, y al lado de mi hermano, el que está padeciendo dolores muy fuertes. Él es muy fuerte, yo le digo, yo le admiro porque yo soy débil para el dolor. Me considero débil, me conozco débil. Cuando compartimos esto, él estaba gozoso, compartió un texto y se quebró, y nos gozamos todos de que el cielo es real, de que es tangible, que no es un cuento, es verdad. Cristo resucitó y nosotros somos ¿qué? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Dice el versículo 8, no mirando nosotros las cosas que se ven. No nos desgastemos solamente, sí, preocupémonos. Cada día trae su propio afán, dice el Señor en Mateo. Debemos trabajar, debemos enfrentar las cosas, debemos enfrentar los problemas.
Debemos disfrutar, o más bien, tenemos el beneficio de disfrutar muchas bendiciones, pero son temporales acá estas cosas. No mirando las cosas que se ven, sino las que no. Entonces voy caminando, ¿sí? Voy caminando en mi vida cristiana pensando en lo que no veo con mis ojos, sino lo que veo con mi fe en la palabra de Dios. No nos dejemos absorber por las cosas tangibles, temporales de este mundo. No. Pensemos por medio de la fe en las verdades que no se ven, que es el cielo. Y dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Y qué vamos a llevarnos si el mismo Pablo dice, desnudo salí del vientre, pues no lo dijo Pablo, perdón, Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y cuando él estaba, ¿qué? En una situación terrible, y dice que glorificó a Dios. Y no halló despropósito alguno en Dios. Dice, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Como expliqué en el texto, que por los siglos, por siempre. Por los siglos, por siempre. Eso significa eterno. Otro texto. Vamos a terminar leyendo versículo 7 hasta el 11, vamos a terminar hoy. Dice, pues los que... perdón, estoy en otro texto. Vamos a Hechos, capítulo 26, 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan, voy a leer 6. Y ahora, por la esperanza, el anhelo de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, y los señaló y los estaba predicándole a ellos, ustedes tienen esas promesas, ustedes las leyeron en el Antiguo Testamento, ustedes no ignoran eso, el problema es que no creen. Soy llamado a juicio por eso. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Habla de Israel puntualmente. Pero Dios siempre pensó también en los gentiles. Efesios, ya lo estudiamos, Dios tomó de los que estaban cerca y los que estaban lejos y formó un pueblo que es la iglesia. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza que explica él, que Cristo resucitó y que el cielo es real. Por esa esperanza, oh rey Agripa, ¿soy qué? Acusado. Soy incriminado por sediciosos, es en el original, por los judíos. ¿Qué? Como exclamación, ¿qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, cosa de no creer, cosa que no es digna de confianza, que Dios resucite a los muertos, si en la palabra está reseñado. ¿Se me juzga por decir la verdad del Evangelio, donde Dios prometió vida eterna? Eso es una buena defensa, ¿no? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Ahora, para terminar, ¿usted cree que Cristo resucitó? ¿Tiene esa convicción? ¿Y usted está segura o seguro que cuando deje este mundo temporal va a ir a la presencia de Dios? Si no es así, vea las Escrituras, vea las promesas de Dios. Hay un texto donde la Escritura ahí en Isaías 53, y terminamos, no lo tenía, pero lo voy a leer. Isaías 53, por favor, y terminamos ahí. Isaías 53, versículo 9. Habla de nuestro amado Señor Jesucristo. Es una profecía escrita 700 y pico años antes de Cristo, que los judíos la tenían. Y dispuso con, versículo 9, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, porque Cristo es santo, perfecto, sin pecado. Es Dios. Ni hubo engaño en su boca. Eso lo habla primera de Pedro 2:22 también. Con todo eso, Jehová habla del Padre. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando Cristo tomase, es una profecía, ¿no? 700 y pico años antes,
Ya estaba hablado que Cristo iba a morir en la cruz y que Él iba a recibir toda la ira del Padre sobre su cuerpo para perdonar nuestros pecados. Verá linaje. ¿Qué es linaje? La descendencia. Vivirá por la eternidad, por largos días. Y la voluntad del Padre Jehová será en la mano de Cristo prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Como dice en Hebreos también, por el gozo puesto. Hebreos capítulo 12. Habla de considerar a Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. Porque para Cristo era un gozo ver que el resultante del sacrificio y el derramamiento de su sangre, Él, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice ahí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cumplida la tarea, por su conocimiento justificará a mis siervos justos muchos y llevará la iniquidad de ellos. Qué tremenda promesa, ¿no? Para Dios fue un gozo enviar a su Hijo Cristo, y para Cristo fue un gozo pasar por la cruz, porque hay un linaje de la cruz. Los judíos religiosos de ese entonces estaban esperando el consejo de Gamaliel, que así como Judas y el otro que no me acuerdo el nombre, se esfumaron como cuando el aire viene y lleva el polvo, ese mensaje de los apóstoles. Pero resulta que después de 20 siglos, y un poquito más de 20 siglos, ese mensaje todavía está vigente. Cristo resucitó y ofrece vida eterna. Voy a pedir a Jaime si por favor nos guía en oración y que Dios les bendiga, hermanos.